Bueno, como no entendimos la sentencia de la Corte Constitucional sobre el glifosato y no entendimos lo que la Corte Constitucional hizo ayer, tenemos que apelar a quienes la entendieron. Y hay una persona que sí la entendió. ¿Quién? Una persona en Colombia. ¿Quién? La ministra de Justicia. Ah, sí. Claro. No, pero yo antes, ¿sabe una cosa usted, doctor Fernando? Antes estaba revisando los archivos de hace perfectamente 50 años, en una de las películas memorables de el gran Mario Moreno Cantinflas. Y quiero que escuchemos un fragmento porque esto sí se entiende, ¿le parece? Vamos. Vamos. Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato? Pero no importa, para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Más fácil entender al gran Mariano Moreno Cantinflas, ¿no? Pues desde luego. Sí. Pero, Mucho más claro. Pero la ministra de Justicia sí lo entendió. Y Sí tampoco entendió a la entendí Corte. qué fue lo que entendió. Bueno, no importa, pero que nos lo explique. Bueno, La vamos a llamar y le vamos a suplicar el favor de que nos explique cómo es la sentencia sobre el glifosato. Yo aquí Para- saqué una parte de lo que ella dijo ayer, porque ayer me sorprendió, eso sí que me sorprendió. Yo pensé que ya lo había escuchado todo, terminó la rueda de prensa y dije, bueno, ahora sí fue. La noticia es que no hay noticia, no entendí. A ver, unos amigos que están ahí colgados al chat, les pregunté, oiga, ¿vieron la sentencia, sí, el comunicado? Sí, vamos a leerlo y entonces al rato volvimos otra vez. ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? Oiga, no, un poco enredado el tema, ¿no? Sí, muy enredado. ¿Y usted qué opina? No, pues la verdad yo no sé qué opinar. Yo creo que es lo mismo que ya había antes. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, ¿y hay algo nuevo? Sí, la ministra acaba de hablar. Ah, qué bien, la ministra aclaró. Yo creo que sí, escuchémosla. De hecho, así fue. El Gobierno Nacional agradece la claridad expuesta por la Corte Constitucional con la que hace oportunas y conducentes precisiones, ponderando la necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas, dando siempre un adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse. Tercero, como lo expone la Corte Constitucional, el Gobierno llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo para que dentro del cumplimiento de la sentencia y del auto se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos. Bien, listo. Bueno, Entendido, ¿no? muy bien. Entonces, con esas precisiones y tomando esos recaudos y con esas precauciones, el Consejo Nacional de Estupefacientes será ilustrado por el Gobierno Nacional, quien le presentará un protocolo para que el Consejo Nacional de Estupefacientes lo apruebe. Gobierno y Consejo Nacional de Estupefacientes. Hasta donde yo sabía, el Consejo Nacional de Estupefacientes es parte del gobierno. ¿O es que eso lo cambiaron? Pues hasta donde Ahora yo será pensaba... parte del Poder Legislativo, del Poder No, Judicial, del cual. Hasta donde yo recuerdo el Consejo de El Estupefacientes... que yo presidía era parte del gobierno. Pues hace parte del Empezábamos Ministerio de Justicia, claro. por integrar los 6 ministros. 6 ministros estábamos ahí, más el procurador, más el fiscal, pero era una institución gubernamental que estaba manejada por el ministro de Justicia y por un director nacional de estupefacientes que lo era el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Y era empleado del gobierno y funcionario del gobierno. Entonces ahora es el gobierno el que le pasa al Consejo Nacional de Estupefacientes el protocolo para ver si se pueden cumplir con la fumigación las exigencias de la Corte Constitucional, que nadie sabe cuáles son. A ver, ¿en qué quedamos? Pero son las mismas de la sentencia anterior. Si son las mismas de la sentencia anterior, estamos perdidos. Pero con precisiones que emocionaron a la señora ministra de Justicia, pues que nos diga cuáles son y en qué cambiaron las cosas. No, es que ahora sí se puede fumigar y antes no. Pero cumpliendo unos requisitos, los mismos de antes. Entonces, si los mismos de antes no se podían cumplir, ¿por qué ahora sí?
por las precisiones. Pero además la precisión va más allá y le recuerda al gobierno que deben observar lo que dice el acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC. ¿Y qué dice el acuerdo con las FARC? Como Debe fumigar, recurso que sería no se debe eventualmente fumigar. la fumigación. Exactamente. Que hay que acudir a la erradicación voluntaria y a la sustitución de cultivos. De Sí. manera que al recordarnos el acuerdo, se acabó la fumigación. Sí. Y eso lo dijo la Corte Constitucional, señores. Cumplan lo que dice el acuerdo con las FARC. Y el acuerdo con las FARC dice que la fumigación es un recurso extremo cuando se compruebe que la erradicación manual y la sustitución de cultivos no ha funcionado. Y siempre nos van a decir que la erradicación de cultivos no funciona porque el gobierno no ha cumplido lo que debe cumplir y porque no le ha dado a los campesinos la garantía que le debe dar respecto de nuevos cultivos y que sean cultivos igualmente rentables que los cultivos de esta maldita hierba. Bueno, Sí, me aterra que la Corte Constitucional no asuma el caso como primero de seguridad nacional, que lo es, ¿no? De esto depende claro. la estabilidad de Colombia y del continente. Y los 800 muertos en los 10 años, y los miles de desplazados, y la corrupción del país, y las tragedias nacionales, y los movimientos armados que se hacen para defender esos cultivos. De nada de eso habló la Corte. Qué curioso, qué curioso. Bueno, ¿la montaña parió un ratón o no? ¿O estamos exagerando? Pues yo creo que sí. Bueno, Pues la verdad, no sé, hay gente optimista, no crea. Hay gente optimista que dice que esto es una maravilla y que la Corte pues la no prohibió el ministra. glifosato. Pero es que, ojo, no, es que no me imagino. Si la Corte hubiera prohibido el glifosato, ¿usted se imagina el impacto a nivel agrario para Colombia? Bueno, sí, bueno, si prohíbe el glifosato, No. se acabaron los cultivos de café, los cultivos de caña, todo, los sí, de cultivos. arroz, de Claro, algodón, no de lo todo. podía, no lo podía prohibir. Lo que queda prohibido es la aspersión. No queda prohibido la utilización en los campos cafeteros con los tipos que llevan al hombro lo que llaman el cacorro para echarle glifosato que se llama Roundup, para echárselo a todos los lugares donde se cultiva café y sale hierba mala, sale maleza. Ujú. Bueno, Claro, muy bien. pero llama la atención también que se prohíbe la aspersión con glifosato, pues se prohíbe, sí, en términos generales sí se prohíbe, porque pues hay que cumplir unos requisitos que son, diría yo, casi que insuperables, pero solamente para fumigar la coca, porque también hay que decirlo, doctor Fernando, cuando usted tiene un cultivo que ya no da más, que ya no funciona, que hay que renovar la tierra, hay que alimentarla, y usted tiene mucha extensión de hectáreas de ese cultivo, lo que hace es una avioneta con glifosato, fumiga esos cultivos que ya no sirven para nada, para erradicarlos definitivamente, luego les pasa un tractor, luego ara la tierra, con eso la alimenta y espera unos años que se recupere y vuelve y siembra. En ese caso la Corte no se manifiesta tampoco, o sea que sí se puede fumigar cultivos lícitos, eso sí se puede hacer. Cultivos lícitos. Sí se puede fumigar. Que los cultivos lícitos están en zonas pobladas. En cambio, los cultivos ilícitos están en los parques naturales y en las selvas lejanas, precisamente para ocultarlos del gobierno nacional y de la policía y del ejército, para hacer difícil el combate a esos cultivos. Bueno, de manera pues que aquí en la zona arrocera y en la zona algodonera que fue del Tolima, ahí sí se puede fumigar con glifosato, pero en la selva no, en virtud del acuerdo con las FARC. Por favor. Me llama la atención que volvemos a lo mismo de siempre. No tenemos, esperamos, no sé, creería yo que sí debe haber un pronunciamiento más allá de esas 2 páginas que conocimos, donde estaba un poco enredado el asunto. No, esas 2 páginas ellos dijeron que no modulan y que no dictan sentencia. Bueno, y ahí está, esperamos 2 años para esto. No, todo, claro que sí, todo lo que iban a decir ya lo dijeron, y para el discurso de la señora Ortiz, que pues puede competir con cualquier discurso de Cantinflas en cualquiera de sus películas. Esto no hay derecho, al pueblo colombiano no lo pueden ni respetar de esa manera. Bueno, quedamos en lo mismo en que estábamos.
Vamos a ver cuál es el protocolo del gobierno y cómo ahora sí dice lo que pudo decir el 8 de agosto y no lo había querido decir por miedo a la Corte Constitucional. Pero ahora le puede tener más miedo al señor Trump, que viene con la desertificación de Colombia por culpa de la Corte Constitucional. Si no hay fumigación, vamos a estar desertificados por el gobierno de los Estados Unidos. Y tal vez a eso le tenga más miedo el gobierno que a las decisiones de la Corte Constitucional. Entre dos miedos. Vamos a ver qué prevalece entre dos miedos, el miedo a Trump o el miedo a la Corte Constitucional. Vamos a ver qué mueve finalmente al gobierno del presidente Duque. ¿Qué le va a pasar como gobierno? Hágame el favor, al Consejo Nacional de Estupefacientes, es decir, al gobierno un protocolo. El gobierno se pasa a sí mismo la pelota a ver si una parte del gobierno convence a la otra. No, por favor. El problema es cuánto tiempo se tardará el Consejo Nacional en lograr reunir evidencia científica, técnica, ponderarla. Además, ojo, porque hacen un llamado a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, para que revisen que esos protocolos están acorde o en armonía con lo que dice la 236 de 2017. El biólogo y científico Carrillo es el que va a mirar cómo... Y el departamento de la Procuraduría encargado de estos asuntos de alta ciencia para saber si finalmente el Roundup es dañino o no es dañino. Y si llega a la conclusión de que es dañino, pues entonces lo va a tener que prohibir en todo el país para todos los cultivos. Usted lo ha dicho muy bien. Yo creo que la cosa no es tan fácil ni tampoco es que reunirlos y que ya estuvo. No como a mí me parece y llama la atención es eso, porque en última será la Procuraduría la que vigile, y si la Procuraduría llega a decir por algún motivo que es dañino, que causa un daño, que hay unos efectos colaterales, pues no pueden utilizarla, pueden. Porque como lo dijo ya la Universidad Externado de Colombia. Sí, señor. Ya dirigida por un ex magistrado de la Corte Constitucional, la universidad dijo que eso era dañino. Entonces, prohíbanla. ¿Por qué no recomienda la Universidad, la Externado de Colombia, que se elimine el Roundup de los mercados de Colombia? A ver qué pasa. A ver dónde vamos a parar. Sin el Roundup no sobrevive la agricultura colombiana, sepámoslo. Ni mundial. Bueno, no la mundial, pues desde luego, pero es que en el mundo no tienen la Corte Constitucional que tenemos aquí, ni la magistrada Ortiz, ni tenemos acuerdo con las FARC en ninguna parte del mundo. ¿A quién se le ocurre? Bueno. Doctor Fernando, y si dígame. Por la justicia no vamos bien, la educación no se queda atrás. Lastimosamente hay cifras que nos dicen que hay más de 100.000 estudiantes afectados en el territorio nacional por retrasos en obras educativas. Es decir, que desde hace 3 años se adjudicaron 541 contratos entregados por el Ministerio de Educación, y 375 de ellos se encuentran en este momento en un estado crítico, siendo Antioquia y Valle las zonas más afectadas por incumplimientos precisamente de los contratistas, y esta problemática asciende a un valor de 3,2 billones de pesos. Esto está perjudicando a los estudiantes y realmente hay retrasos en infraestructura, en construcción y adecuación de aulas, laboratorios, bibliotecas. No se está cumpliendo. ¿Y quiénes son los más afectados? Los estudiantes, las personas que quieren salir adelante, y realmente no hay un pronunciamiento claro del Ministerio de Educación. Es inaudito que esté sucediendo esto, y además con una cifra tan grande que se ve comprometida por este incumplimiento. El que tuvo el valor de denunciarlo fue el gobernador de Antioquia, el gobernador Pérez. Lo denunció, se lo puso de presente al país. Y él no habló de 100.000 estudiantes, sino de 500.000. Primera cifra. Segunda pregunta, ¿cuántos son los contratistas de esos 541 contratos? Bueno, estoy precisamente buscando... No, yo le doy la cifra. Si usted no la tiene, yo se la doy, Tania, y hay que estudiar las cosas bien. Son dos. El Ministerio de Educación le entregó a 2 contratistas estos 541 contratos. Y nadie ha metido a la cárcel a la ministra de Educación que hizo eso. Y nadie está averiguando lo que pasó. Y es un problema de ¿cuántos billones de pesos, dijo usted?
Sí, esto asciende a 3,2 billones de pesos Muy y bien. las firmas son Monta Enguil y Germán Mora Insuasti. Son Muy las bien. dos firmas Dos, que dos están amigos, dos sí. amigos del Ministerio de Educación o de la ministra de Educación se quedaron con contraticos por 3.2 billones de pesos y de los 540 hay 375 en estado crítico. ¿Cuántas obras se han terminado perfectamente y se le han entregado al Ministerio de Educación? ¿Cuántas? Bueno, Ninguno. Le ninguno. contesto, no. Cuando uno no sabe la respuesta no la da, Tania. Ninguno. No hay un solo contrato terminado. 370 en estado crítico, es decir, no hay que hacer con ellos. Y los demás, hay medio van, con algún avance, hay medio van. Esto no hay derecho. Y ya se han debido terminar los 540 contratos. El ministerio, este es un escándalo mayor que el de Odebrecht. Este que puso de presente el gobernador Pérez. Bueno, digamos que sí sería importante decir que según las cifras que revisamos, sí se han entregado 117 obras, pero realmente en comparación a los contratos adjudicados es una cifra irrisoria. Se entregaron 117 obras. Sí. El gobernador Pérez dijo que en Antioquia ninguna. En Antioquia ninguna. Entonces no sé esas 117 obras. Estudia bien eso, Tani. Estúdialo bien. Dedíquese a estudiar el tema. Sí, doctor. Las claro. ministras de ese, o la ministra de este asunto es una que está como un poquito cuestionada por el tema Odebrecht y que se mantiene en los Estados Unidos, ¿no? Gina La Parodi. señora Gina Parodi, Sí, para decirlo Claro. con nombre claro. que firmó 540 contratos con 2 personas y que le entregó 3.2 billones de pesos, la responsabilidad de 3.2 billones de pesos de la plata de todos los colombianos a 2 amigos del ministerio, que encontró a dedo. No hubo licitaciones. ¿Me confirma eso, Tania? ¿Hubo licitaciones o no las hubo? Voy a averiguarlo, doctor. No, Tania. Cuando uno no sabe, dice, no sé. Entonces contésteme, no sé. Yo sí sé. No hubo licitaciones. Hay que escuchar al gobernador Pérez en lo que dijo. Esto fue a dedo. 3.2 billones de pesos a dedo. No hay derecho. No hay derecho. Esto es mucho más grave que Odebrecht. Pero al gobernador Pérez nadie le puso atención. Problema en Antioquia. La gobernadora del Valle no ha dicho una palabrita, porque sin duda es amiga del Ministerio de Educación, y entonces todos están tranquilos. Y 500.000 jóvenes colombianos no tienen colegio. Eso Hay sí que que es muy ver. grave, sí. En la averiguación que va a hacer, que nos certifiquen cuáles obras están terminadas y recibidas, y mire el acta de recepción de las obras. Así es, doctor. Bueno, hagamos el trabajo. Vea, doctor Fernando, noticias positivas que vienen de Antioquia, precisamente con el gobernador Luis Pérez. En un evento en el que participó el presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia anunció un decreto para que se prohíba el uso de la dosis mínima en los parques a donde obviamente van los niños. Y también que se prohíba no solamente que se consuma en los parques, sino que a 100 metros alrededor de los colegios y lugares deportivos no se podrá consumir. Vamos a ver qué va a decir la Corte Constitucional, si es que lo va a atacar y le va a decir que él está en contra del libre desarrollo de la personalidad. Vamos a ver, pero Luis Pérez tiene pantalones, es un excelente gobernador. Esto lo han debido hacer todos los gobernadores del país. ¿Y por qué no siguen la ruta? A ver, señores gobernadores, hagan lo mismo que su colega Luis Pérez y planteenle el problema a la Corte Constitucional. ¿Cómo van a permitir ustedes que en los colegios, cerca a los colegios, en la puerta de entrada a los colegios, que en los parques donde juegan los niños se esté consumiendo droga? Eso no se le ocurre sino a la Corte Constitucional. Fue la Corte Constitucional Sí, claro. que hizo esa barbaridad, Claro. ¿no es cierto? Y la misma señora Gloria Ortiz. Bueno, muy bien. Eso no se le ocurre sino a ellos, no más. A ver, gobernadores, amárrense los pantalones. Es que aquí no falta inteligencia para entender las cosas, como nos dijo la Corte Constitucional, que éramos una partida de burros, que no éramos capaces de entender sus sentencias. No, aquí lo que falta es carácter, pantalones. Amárrense los pantalones y hagan lo mismo que el gobernador de Antioquia.
Y como otros alcaldes que han tomado la iniciativa en Norte de Santander, tenemos uno que propuso crear un bloque pacífico, claramente, de ciudadanos que están al servicio de la alcaldía para ir a donde están los señores que consumen y sacarlos del parque de manera pacífica. ¿Cómo? Con papayera, con payasos, con mimos, incomodándolos y sacándolos del lugar para que los niños sean los que ocupen los parques. Porque según la Corte, el libre desarrollo de la personalidad está por encima del derecho de los niños consagrado en la Constitución y del derecho universal que tienen ellos a un ambiente sano y a una diversión otorgada por el Estado en condiciones obviamente propias para ellos. Bueno, ¿y cómo es la historia de un homenaje que se le rindió a Santrich? Pues Era lo que nos faltaba. Qué ¿no? descaro. sí, realmente el personaje que le rinde el homenaje no podría ser otro, es el señor Álvaro Leiva, quien en una reunión con un grupo de estos del socialismo del siglo XXI, veo que es una reunión aquí en Bogotá, dijo lo siguiente: rindo un homenaje al señor Santrich, porque con él yo ayudé a redactar los 10 principios de la verdad en favor de las víctimas. No nos dejemos asustar. Palabras de Álvaro Leiva en homenaje a Santrich. Claro. Álvaro Leiva, el papá de un embajador que tiene o tuvo Colombia hasta hace muy poco. Tuvo, sí. Tuvo. Ah, tuvo, ya Sí. se fue. Sí, señor, ya se fue. Con seguridad. Sí, con seguridad. Bueno, Sí. muy bien. Pero este gobierno lo mantuvo unos cuantos meses, ¿no? Sí, sí es cierto. Fue claro. nombrado por Claro. Santos y el gobierno mantuvo al hijo de Álvaro Leiva como embajador. ¿En dónde? ¿Fue en Suecia o en Noruega? En un país nórdico. No recuerdo en cuál, pero sí, creo que fue Noruega. Muy Ya. bien. Sí, Y Noruega. finalmente, al oído, nos hacemos la pregunta que se hacen muchos colombianos. ¿Cuándo está la carretera al llano? La última noticia es que se había avanzado mucho en la remoción del derrumbe. Y cayeron unos aguaceros o un aguacero muy duro y se volvió a caer la montaña. Yo le tengo la cuenta. Dicen que faltan 40.000 metros cúbicos de tierra por retirar de los que había inicialmente, que eran cerca de unos 130.000 metros cúbicos. Y la noticia, por lo menos el anuncio que hacen desde el gobierno, es que en mes y medio pudiera estar reabierta la vía. Pero no cuentan con el fenómeno de que si vuelve a caer otro derrumbe, pues... No, pero vi de otra manera. cifra de 3 meses. No, yo acabo de ver esta Averigüemos bien. reciente, Bueno, o sea, estoy bueno. hablando de una que acaba de salir. Bueno, yo vi una cifra de 3 meses. Total, no sabemos. Se estaba removiendo la montaña, cayeron unos aguaceros y se volvió a caer la montaña. Y alguien dice que hay que volver a empezar. Es decir, que no hemos hecho nada. Muy bien. Y en un minuto estaremos con Ervin Hoyos, director de la organización Voces del Secuestro. Sí, señor. Hay que preguntarle si la gente en el exterior, doctor Fernando, puede firmar la planilla y la puede hacer llegar, no sé si escaneada o en físico, porque muchos de nuestros oyentes en Estados Unidos sobre todo nos han preguntado si es posible o no firmar allá también. Ervin Hoyos estará en un minuto con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos Al oído.